Si alguien te regala un rosario y te dice que es especial, que fue bendecido en un lugar especial, que te va a proteger, que nunca te lo quites. Antes de ponértelo, pregunta una cosa. Pregunta de dónde vino. Pregunta quién lo tuvo antes que tú. Porque un rosario no es solo cuentas y hilo. Un rosario es lo último que muchas personas tocan antes de morir. Lo aprietan entre los dedos. Lo llevan al pecho. Se van con él en la mano. Y a veces, lo que estaba en esa mano no se va con el cuerpo. Se queda en las cuentas. Y espera. Espera a que alguien más lo tome. A mí me lo regaló mi tía Concha en mi cumpleaños. Me dijo que me iba a proteger en la carretera. Yo soy chofer. Manejo de noche. La protección en la carretera no me sobra. Lo colgué en el espejo de mi troca y di gracias. Y esa misma noche empecé a escuchar pasos en el techo de mi casa. Pasos lentos, parejos, de un lado al otro, todas las noches. Hasta que entendí quién era. Y tuve que decirle que ya era hora de soltar el volante. Quédate. Porque esta historia no la vas a escuchar en ningún otro lado. Ese día yo venía de regreso de un race de 4 días. Veracruz a Monterrey. Y de vuelta. 4 días con sus noches manejando, durmiendo en la cabina cuando el cuerpo ya no aguantaba más, comiendo lo que encontraba en las carreteras de paso. Eso es mi vida. Me llamo Abundio. Abundio Cernas Fuente. Tengo 41 años y llevo 20 de chofer de tráiler. Conozco más las carreteras de este país que las calles de mi propio barrio. Vivo en las afueras de Veracruz con mi esposa Miriam y mis 2 hijos. Toño, que tiene 11 años, y la niña, Fernanda, que tiene 8. Tenemos una casa que hicimos de a poco, cuarto por cuarto, con lo que iba sobrando de los fletes. No es grande, pero es nuestra y la queremos. Cuando llegué ese día era viernes y era mi cumpleaños. Miriam había hecho caldo de res y comprado un pastel pequeño de la panadería. Los niños me esperaban despiertos, aunque ya eran las 9 de la noche. Eso me llena el pecho de algo que no sé nombrar bien. Que mis hijos aguanten el sueño para verme llegar. Comimos. Cantaron las mañanitas. Corté el pastel. Y en eso llegó la tía Concha. La tía Concha es hermana de mi mamá. Tiene como 70 años. Vive sola desde que enviudó hace mucho tiempo. En la familia siempre se ha dicho que la tía Concha es rara. No rara de peligrosa. Rara de que cree en cosas que la mayoría no cree. Que va a haber señoras que saben. Que trae hierbas colgadas en su casa. Que tiene altares con santos que uno no reconoce. Nadie le dice nada porque es mayor y porque en el fondo la queremos. Pero tampoco nadie le pregunta mucho sobre sus cosas. Llegó con una cajita envuelta en papel de china morado. Me la dio con las 2 manos. Me miró a los ojos más tiempo del que se mira normalmente cuando se entrega un regalo. Me dijo, «Esto es para ti, Abundio, para que te cuide en la carretera». Abrí la caja. Adentro, sobre un cuadrito de tela negra, había un rosario. Las cuentas eran oscuras, casi negras. No de plástico como los rosarios baratos, de algo más denso, más pesado. La cruz era de metal opaco sin brillo. El conjunto era sencillo, pero tenía un peso en la mano que no correspondía a su tamaño. Le dije, «Gracias, tía. Está bonito». Ella dijo, «No es bonito nomás. Está bendecido. Fue bendecido en un lugar especial, no en cualquier iglesia. Tráelo siempre contigo. En la carretera de noche, cuando estés solo, vas a sentir que no estás tan solo». No le pregunté más. No se me ocurrió preguntar más. Miriam me miró desde el otro lado de la mesa con esa cara que pone cuando algo no le convence pero no quiere armar un escándalo. Le di las gracias a la tía Concha. Platicamos un rato más. Se fue. Esa noche, antes de dormir, colgué el rosario en el espejo retrovisor de mi troca que estaba estacionada en la entrada. Lo acomodé bien para que no se enredara con nada. Y me fui a dormir. A las 2 de la mañana me desperté. Había un ruido arriba. En el techo. Pasos. Lentos.
regulares, como de alguien que camina despacio de un extremo al otro de la losa. Me quedé quieto escuchando. 10 segundos. 20. Los pasos seguían. Le puse el codo a Miriam. Ella se movió. Le pregunté en voz baja si escuchaba algo. Escuchó un momento. Dijo, es un gato. O el viento. Los pasos siguieron 2 minutos más y luego se callaron. Me dije que sí, que fue un gato. Me volví a dormir. Pero en algún lugar dentro de mí, en ese lugar donde uno guarda las cosas que no quiere pensar, algo se había instalado. Algo pequeño, tranquilo, como alguien que llegó a un lugar y se acomodó. Como alguien que llegó para quedarse. La siguiente semana salí en ruta. Guadalajara. 2 días de ida, 2 de vuelta. Carga de electrodomésticos. Colgué el rosario en el espejo como lo había dejado. Las cuentas oscuras se balanceaban despacio con el movimiento de la troca. Miriam me había dicho en la mañana antes de salir que no le gustaba ese rosario, que le daba mala espina, que por qué no lo dejaba en la casa. Le dije que los regalos se usan, que la tía Concha se ofendería si supiera que lo había dejado guardado. Me fui con el rosario en el espejo. El primer día de ruta fue normal. Carretera larga, poco tráfico de noche, buen tiempo. Dormí 3 horas en una caseta cerca de Puebla, y seguí. El segundo día pasó lo que casi no me deja contarlo. Venía bajando una cuesta larga en la salida de Guadalajara. Carga completa, velocidad controlada, todo normal. Cuando quise reducir velocidad para una curva pronunciada que conozco bien porque la he pasado cientos de veces, pisé el freno. No respondió. Pisé más fuerte. Nada. El pedal estaba muerto bajo mi pie. Tenía una curva pronunciada adelante, carga completa detrás y sin frenos. Lo que pasó en los siguientes 10 segundos no lo puedo explicar del todo. Reaccioné. Metí freno de motor. Jalé el freno de mano con cuidado para no voltear la unidad. Busqué el acotamiento con los ojos. Y la troca respondió. No debería haber respondido así. Con carga completa y sin freno hidráulico, esa curva me debería haber llevado al barranco. Pero la troca respondió. Salí al acotamiento. Me detuve. Me bajé temblando. Me apoyé en el costado del tráiler y estuve 5 minutos sin poder moverme, con las piernas como de agua y el corazón golpeando en la garganta. Cuando me calmé, miré hacia adentro de la cabina. El rosario se balanceaba en el espejo. Quieto, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera bien porque todo iba a estar bien. El mecánico que revisó los frenos después no entendió lo que había pasado. Dijo que la línea hidráulica tenía una grieta que debería haber fallado mucho antes. Que era un milagro que hubiera aguantado hasta ese momento y que hubiera respondido justo cuando respondió. Usó la palabra milagro. Yo no se la corregí. Volví a casa y le conté todo a Miriam. Ella me abrazó largo tiempo sin decir nada. Los niños no se enteraron. Esa noche en la cena le conté a Miriam que creía que el rosario me había salvado. Ella me miró. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿y los pasos de la noche? Porque los pasos habían seguido. Todas las noches que yo había estado fuera, según me contó Miriam, a las 2 de la mañana. Puntuales. Lentos. De extremo a extremo del techo de la recámara. Le pregunté si había subido a revisar. Me dijo que no había podido. Le pregunté por qué. Se quedó callada un momento. Luego me dijo, porque no siento que sea un animal abundio. Los animales hacen ruido desordenado. Esto es otra cosa. Esto suena como una persona que camina despacio porque tiene todo el tiempo del mundo. Hay cosas que uno ve pero no quiere procesar. Las ve, las registra, pero les pone una capa encima de explicación normal y sigue adelante porque si se detiene a pensar en ellas, de verdad la vida se complica. Así funcioné yo las primeras 2 semanas con el rosario. Veía, notaba y seguía. Lo primero fue encontrarlo en la cama.
Un lunes en la mañana salí temprano a revisar la troca antes de un race corto. El rosario lo había dejado colgado en el espejo como siempre. Lo había visto ahí la noche anterior. Esa mañana no estaba. Fui adentro. Lo busqué en la cabina. Nada. Entré a la casa. Lo busqué en la sala, en la cocina. Y lo encontré en mi cuarto, en la almohada de mi lado de la cama, enrollado con cuidado, las cuentas en espiral, la cruz encima como puesta con intención, como si alguien lo hubiera llevado ahí durante la noche y lo hubiera acomodado con cuidado. Le pregunté a Miriam. No lo había tocado. Le pregunté a Toño. No sabía nada. A Fernanda. Tampoco. Lo tomé. Lo llevé de regreso a la troca. Lo colgué en el espejo. No dije nada más. La segunda cosa fue la temperatura. Nuestra casa no es grande. Sala, cocina, 2 cuartos y un baño. El calor en Veracruz es parejo y constante. Uno suda todo el año. Pero esa semana aparecieron puntos fríos. Lugares concretos dentro de la casa donde el aire era varios grados más frío sin razón. El pasillo entre los cuartos, la esquina de la sala junto a la ventana y el centro exacto de nuestra recámara. Miriam lo notó primero. Me dijo que sentía como si alguien hubiera abierto un refrigerador en esos puntos. Yo los toqué. Sí. Frío concreto, puntual, sin explicación. Llamé a un vecino que sabe de electricidad para revisar si había algún problema con el aire acondicionado, aunque apenas teníamos uno viejo que casi no usábamos. Revisó. No encontró nada. Los puntos fríos se quedaron. La tercera cosa fue lo de Toño. Mi hijo mayor es un muchacho serio. 11 años pero con cabeza de más. No es de inventar cosas. Una mañana llegó al desayuno callado, más callado que de costumbre. Lo miré. Le pregunté qué tenía. Me dijo sin drama, como si me contara algo que vio en la televisión. Papá, anoche el rosario brillaba. Le pregunté qué quería decir. Me dijo, me levanté a tomar agua y pasé por tu cuarto. La puerta estaba abierta y vi el rosario en el buró. Brillaba. No mucho, pero brillaba en la oscuridad, como si tuviera luz propia. Le dije, fueron los ojos, mijo. Cuando uno está dormido y se despierta de noche, los ojos tardan en acomodarse. Él me miró. Me dijo, papá. Estuve parado en la puerta 2 minutos mirándolo. No fueron los ojos. Me terminé el café. Esa noche saqué el rosario de la troca y lo puse en el buró de mi cuarto. Quería ver. Apagué la luz. Esperé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Y ahí estaban las cuentas. No brillaban fuerte. No como una lámpara. Pero había algo. Un resplandor opaco, tenue, que venía de las cuentas oscuras. Como si guardaran dentro algo que no podían contener del todo. Me quedé mirándolas un momento. Luego me di la vuelta y cerré los ojos. Y arriba, en el techo, los pasos empezaron puntualmente a las 2 de la mañana. Tenía que ir a ver a la tía Concha. No podía seguir sin saber de dónde había salido ese rosario. Miriam me lo dijo directo una noche. Abundio, o vas a preguntar, o yo voy a tirar esas cuentas al río. Y sabes que soy capaz. La conocía. Era capaz. Así que un sábado en la mañana fui solo a casa de la tía Concha. Vive en una colonia vieja de Veracruz, en una casa de las de antes, con patio interior y paredes gruesas y ese olor a humedad y a flores que tienen las casas que llevan décadas en el mismo lugar. Toqué. Tardó en abrir. Cuando abrió la puerta, su cara me dijo todo antes de que yo dijera nada. Esperaba que viniera alguien. No esperaba que fuera yo. O sí esperaba que fuera yo, pero esperaba que tardara más. Se le veía pálida. Los ojos cansados como de quien no ha dormido bien. Me hizo pasar sin mucho entusiasmo. Nos sentamos en su sala, que es un cuarto lleno de cosas. Imágenes de santos en todas las paredes, veladoras en distintos estados de consumo, plantas en macetas, estantes con frascos de hierbas y cosas que no supe identificar. El olor era a copal mezclado con algo floral.
Le serví café de la cafetera que tenía en la mesita. Ella aceptó aunque no había pedido. Le dije directo, «Tía, vine a preguntarle por el rosario». Ella envolvió la taza con las 2 manos y miró el café. Le dije, «Necesito saber de dónde vino. ¿Quién lo tuvo antes? ¿Por qué lo llama especial?» Ella siguió mirando el café. Luego dijo, «¿Qué está pasando en tu casa?». Le conté. Los pasos en el techo, el rosario que aparecía en lugares donde no lo había dejado, el frío, lo que vio Toño. Mientras yo hablaba, ella fue poniéndose más rígida, más pequeña, como si se encogiera despacio en la silla. Cuando terminé, se levantó. Fue a la ventana. Estuvo un momento mirando el patio. Luego dijo sin voltearse, «Me lo dio una mujer, una señora que viene al mercado los jueves. Vende hierbas y otras cosas. Yo le compro cosas de vez en cuando para mis plantas, para limpias». Le pregunté qué le dijo esa mujer sobre el rosario. La tía Concha se volteó. Dijo, «Me dijo que era especial, que había sido bendecido en un lugar de mucho poder, que quien lo cargara iba a tener protección en los caminos. Yo pensé en ti, en que manejas de noche solo, y lo compré para ti». Le pregunté si le dijo algo más sobre de dónde venía. La tía Concha cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, me miró con una expresión que no le había visto antes. Mitad vergüenza, mitad miedo. Dijo, «Me dijo que las cuentas habían estado con alguien que ya no estaba en este mundo, que las habían preparado especialmente, que tenían la capacidad de atraer la protección de ese alguien hacia quien las cargara». Se calló. Luego dijo muy bajito, «Yo entendí que era una cosa buena, que era como tener un ángel guardián. No entendí que...». Se le quebró la voz. Le dije, «¿Qué no entendió, tía?». Ella dijo, «Que el que cuida también sigue, que no manda la protección desde lejos, que va con el rosario, que está donde están las cuentas». El silencio en la sala de la tía Concha fue muy pesado. Afuera en el patio un pájaro cantó una vez y se calló. Le pregunté, «¿El rosario estuvo con un muerto?». Ella no contestó, pero su cara contestó por ella. Volví a casa con eso en la cabeza, con la imagen de las cuentas oscuras y pesadas en mi mano, y la voz de la tía Concha diciendo que va con el rosario, que está donde están las cuentas. No le dije todo a Miriam. Le dije que la tía Concha no sabía mucho del rosario, que lo había comprado en el mercado, que iba a averiguar más. Mentira a medias. Cobardía de hombre que no sabe todavía cómo decirle a su esposa que hay un muerto caminando por su techo. Esa noche me quedé despierto esperando las 2 de la mañana. No me costó. El sueño no llegaba de todas formas. Miriam dormía, o hacía que dormía. Nunca supe bien esa noche. A las 2 menos 5 me senté en la cama. Esperé. A las 2 en punto empezaron los pasos. Pero esta noche eran diferentes. Las noches anteriores los pasos iban de un extremo al otro del techo, de la esquina de la sala a la esquina del cuarto de los niños y de regreso, como alguien que patrulla, como alguien que revisa. Esta noche los pasos fueron directos. Vinieron desde el borde del techo sobre la sala, cruzaron despacio y se detuvieron, justo arriba de nosotros, justo sobre la recámara de Miriam y mía, y se quedaron ahí, quietos, sin moverse. Miriam abrió los ojos. Yo la sentí sin necesidad de verla. Ninguno de los dos habló. Los dos escuchando ese silencio de arriba que era peor que los pasos, porque los pasos eran movimiento. Pero eso quieto arriba, eso parado justo sobre nuestras cabezas, era presencia. Era algo parado ahí mirando hacia abajo, o hacia adentro. Miriam me tomó el brazo bajo las cobijas. Estuvimos así como 20 minutos. Ninguno habló. Ninguno se movió. Luego los pasos reanudaron, se alejaron hacia el borde del techo y se callaron. Me levanté. Fui al baño a echarme agua en la cara. Cuando regresé al cuarto, Miriam estaba sentada en la cama con la luz del buró encendida.
Me miró. Me dijo, Abundio, mañana me cuentas todo lo que te dijo la tía Concha. Todo, sin quitarle nada. No discutí. Me senté a su lado y le conté todo. Cuando terminé, ella no dijo nada por un momento. Luego fue al buró de mi lado, tomó el rosario, lo fue a dejar en la sala sobre la mesa, regresó al cuarto y cerró la puerta. Me dijo, eso no duerme en mi cuarto. Me dijo, mañana buscamos a alguien que nos ayude. Me dijo, y Abundio, sube al techo ahorita, con la linterna. Quiero que veas algo. Subí al techo con la linterna del teléfono. La losa era plana como todas las casas del barrio, con un pequeño pretil alrededor. Fui al punto exacto donde habían estado quietos los pasos. Sobre nuestra recámara. Iluminé el suelo de la losa. No había huellas. No había marcas. Pero en la capa fina de polvo y hollín que se acumula en las losas con el tiempo, había algo. Una zona circular. Limpia. Como si algo hubiera estado parado ahí tanto tiempo que el polvo se había ido. Un círculo limpio del tamaño exacto de 2 pies juntos. Apagué la linterna. Estuve un momento en el techo mirando la ciudad de noche. Y luego volví a bajar. Y esa noche, por primera vez desde que colgué el rosario en mi troca, le pedí a Dios que me ayudara a entender qué era lo que había traído a mi casa. Y que me ayudara a devolverlo. Hay personas que saben cosas que el resto preferimos no saber. Que vivieron lo suficiente y vieron lo suficiente como para entender que el mundo no termina donde termina lo que podemos tocar. Don Primitivo Garza era esa clase de persona. Tiene 82 años. Vive solo en la casa de enfrente desde antes de que yo naciera. Caminaba despacio con su bastón de madera, pero tenía los ojos más vivos que muchos jóvenes que conozco. Ojos que miraban todo y que guardaban todo lo que miraban. Trabajó de joven en el panteón municipal. Décadas cavando fosas, cargando ataúdes, cerrando tierras sobre los muertos. Ese trabajo le había dado un conocimiento que no viene de libros. Yo nunca le había platicado nada, pero don Primitivo tenía la costumbre de sentarse en su silla en la banqueta todas las mañanas y ver pasar el mundo. Y el mundo de ese barrio incluía mi casa y todo lo que pasaba en ella. Ese domingo me encontró saliendo y me hizo señal con la mano. Me acerqué. Me dijo sin preámbulos, Abundio, ¿qué tienes en tu casa? Le pregunté a qué se refería. Me dijo, llevo días escuchando pasos en tu techo de noche. Y no son pasos de animal. Me senté en el bordillo junto a él. Le conté todo. Don Primitivo escuchó sin interrumpir, con las manos sobre el bastón y la vista puesta en la calle frente a nosotros como si viera algo más allá del asfalto y las casas. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo, el rosario, descríbeme las cuentas. Le describí. Oscuras, pesadas, no de plástico. Una cuenta diferente a las demás, más oscura todavía, en el tercer misterio. Él asintió despacio, como si eso confirmara algo. Me dijo, ¿sabes cómo se preparan esas cosas? Le dije que no. Me dijo, hay personas que saben hacerlo, que toman un objeto, generalmente algo que perteneció a un difunto, y lo preparan para que el espíritu de ese difunto permanezca ligado a él. No es algo nuevo, es algo viejo, muy viejo. Se hacía antes para distintas razones, a veces para protección genuina, a veces para otros fines. Hizo una pausa. Dijo, el rosario que te dieron, Abundio, perteneció a alguien que murió, y ese alguien no se fue del todo cuando murió. Se quedó en las cuentas porque algo lo ató ahí. Y ahora que tú tienes las cuentas, ese alguien tiene un lugar donde estar. Tu casa. Le pregunté si era peligroso. Don Primitivo me miró de frente. Me dijo, depende de quién era esa persona y de qué quedó pendiente cuando se fue. Los que se van sin deudas, sin rencores, sin asuntos incompletos, no hacen daño aunque se queden. Son como compañía. Pero los que se van con cosas pendientes, con dolores,
con algo que no pudieron resolver. Esos sí pueden complicar la vida de los vivos sin querer, no de maldad, sino de necesidad, porque no saben hacer otra cosa. Le pregunté, ¿y cómo sé cuál es? Me dijo, por cómo se comporta. El que camina de noche sobre tu techo sin bajar, sin acercarse, sin hacer más que estar ahí, ese no es uno que quiere hacerte daño. Ese es uno que no sabe bien a dónde ir y se quedó donde sentía que podía quedarse. Hizo una pausa larga. Luego dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, esas cuentas son ojos, Abundio, y esos ojos te están mirando cada noche. No con maldad, pero te están mirando. Me levanté. Le di las gracias. Él me dijo, busca a alguien que sepa. No dejes pasar mucho tiempo. Los que se quedan mucho tiempo en un lugar empiezan a sentir lo suyo, y entonces ya es más difícil pedirles que se vayan. Caminé de regreso a mi casa. Miriam me esperaba en la puerta. Antes de que yo hablara, ella dijo, encontré a alguien, una señora en el pueblo de Junto. Vamos mañana. El pueblo de Junto se llama Tlalixcoyan, media hora de Veracruz por carretera. Un pueblo tranquilo con iglesia en el centro y calles de adoquín, y ese ritmo lento que tienen los pueblos que no necesitan apurarse. Doña Esperanza Mateos vivía en una calle lateral, en una casa pintada de azul con una bugambilia roja desbordándose por encima del muro. No había señal ni letrero. Miriam había llegado a ella por una prima que había ido antes por otro asunto. Llegamos los dos solos. Los niños se quedaron con la tía Concha, que había insistido en quedarse con ellos como forma de compensar lo que había causado sin querer. Doña Esperanza era una mujer de unos 60 años, fornida, con el pelo recogido en un chongo apretado y unas manos grandes y capaces que parecían hechas para el trabajo. Nos recibió sin exageración, sin misterio innecesario, como alguien que atiende una consulta normal. Nos hizo pasar a un cuarto interior. Un cuarto con una mesa larga, sillas, un altar grande en una pared con docenas de imágenes y veladoras de colores, y el olor denso y limpio del copal. Se sentó frente a nosotros. Le puse el rosario sobre la mesa. No lo tomó. Lo miró. Se acercó un poco. Lo miró de distintos ángulos como un médico que examina algo sin tocarlo todavía. Luego sacó de su delantal un trapo blanco doblado. Abrió el trapo sobre la mesa. Y con 2 dedos, con cuidado, como quien toca algo que puede quemarlo, tomó el rosario y lo puso sobre el trapo. Lo miró un momento más. Luego dijo, estas cuentas no son de iglesia. Le pregunté a qué se refería. Dijo, un rosario bendecido en iglesia tiene una energía particular. Liviana, limpia, como agua recién sacada del pozo. Esto es diferente. Esto tiene peso. Un peso que no corresponde al tamaño. Señaló la cuenta que yo había notado diferente. La más oscura. La del tercer misterio. Dijo, esta cuenta en particular es la que más carga. ¿La ve? Es de material distinto. No es parte original del rosario. La pusieron después. La añadieron con intención. Le pregunté con qué intención. Doña Esperanza nos miró a los dos antes de responder. Dijo, estas cuentas estuvieron con un difunto, en sus manos o cerca de su cuerpo por un tiempo, y alguien después tomó el rosario y añadió esa cuenta especial. Esa cuenta es el ancla, es lo que ata al espíritu a las cuentas. Le pregunté qué tipo de espíritu. Dijo, no uno malo. Eso lo digo primero para que no se asusten más de lo necesario. Lo que hay ligado a estas cuentas es una persona que se fue de este mundo de manera repentina, solo, sin preparación, y que en lugar de encontrar el camino que sigue, se quedó aferrada a lo último que conocía. ¿Qué eran estas cuentas? Miriam preguntó. ¿Y por qué vino a nuestra casa? Doña Esperanza dijo, porque el rosario llegó ahí. Donde van las cuentas va el que está ligado a ellas. Es simple, como un perro que sigue a su dueño. Excepto que aquí el dueño cambió y el perro no lo sabe todavía. Hizo una pausa. Dijo,
Los pasos en el techo son porque no sabe entrar. O no se atreve. Camina afuera. Rodea. Observa. Pero no entra porque en algún nivel sabe que no es su casa. Le pregunté si eso podía cambiar. Doña Esperanza dijo, si el rosario sigue en su casa mucho tiempo más, sí. Los que se quedan aprenden. Aprenden los espacios. Aprenden las rutinas. Y entonces ya no se quedan en el techo. Luego dijo, hay que hacer dos cosas. Primero necesito saber quién era. Para eso necesito tiempo y necesito trabajar. Segundo, hay que liberarlo. Y para eso van a necesitar hablarle. Directamente. Miriam me miró. Yo miré el rosario sobre el trapo blanco. Pregunté, ¿hablarle nosotros? Doña Esperanza dijo, tú, Abundio. Tú eres quien cargó las cuentas. Tú eres con quien se quedó. La conversación la tienes que tener tú. Doña Esperanza nos dijo que necesitaba 3 días. Nos fuimos a casa con el rosario envuelto en el trapo blanco que ella nos dio. Nos dijo que lo dejáramos sobre la mesa de la cocina, que no lo tocáramos, que no lo moviéramos. Nos dijo que en esos 3 días probablemente los pasos en el techo se intensificarían porque algo en lo que habíamos hecho esa tarde había agitado las cosas. Nos dijo que no tuviéramos miedo, que encendiéramos una veladora blanca en la sala todas las noches. Los 3 días fueron como dijo. Los pasos volvieron cada noche, pero más inquietos. Ya no el recorrido regular de extremo a extremo. Ahora eran pasos que iban y venían sin patrón, como alguien que camina preocupado, como alguien que sabe que algo está por cambiar y no sabe si quiere que cambie. Toño se quedó callado esos días. Fernanda durmió con nosotros sin que se lo pidiéramos. Simplemente apareció en nuestra puerta una noche con su almohada y nos miró, y nosotros le hicimos espacio sin decir nada. Al tercer día en la tarde nos llamó doña Esperanza. Nos dijo que fuéramos. Llegamos al anochecer. Ella nos esperaba en el mismo cuarto. Pero esta vez había más velas encendidas. Y ella tenía una expresión diferente. Más seria. Más cargada. Como la de alguien que acaba de leer una carta difícil. Nos sentamos. Nos dijo. Encontré lo que necesitaba saber. Y se los voy a contar porque para lo que sigue ustedes necesitan entenderlo. Empezó. Dijo. El rosario perteneció a un hombre, de nombre Crisóforo. Crisóforo Landa. Tenía 63 años cuando murió. Murió hace 2 años en una carretera del norte del estado. Solo. En su camión. Me quedé inmóvil. Dijo. Era chofer. Trailero. Llevaba más de 30 años en la carretera. Miriam me tomó la mano bajo la mesa. Doña Esperanza siguió. Murió de noche. Un infarto mientras manejaba. La unidad se salió del camino y quedó en el acotamiento. Lo encontraron horas después. No había nadie con él. Su familia estaba lejos. Murió como mueren muchos hombres de carretera, solos y lejos de su casa. El cuarto estaba muy quieto. Doña Esperanza dijo, sus cosas después de su muerte pasaron por varias manos, como pasa con los que no tienen familia cercana que se haga cargo. El rosario llegó a manos de una mujer que trabaja con estas cosas, que sabía lo que tenía y que lo preparó para venderlo. Puso la cuenta especial, ató al espíritu de Crisóforo a las cuentas y lo vendió como objeto de protección para viajeros. Hizo una pausa. Dijo, y no mentía del todo. Crisóforo de verdad protege. En la carretera salvó a Abundio porque reconoció a un compañero, porque sabe lo que es esa vida y no iba a dejar que le pasara lo que le pasó a él. Me acordé de los frenos muertos y de la curva, y de cómo la troca respondió cuando no debía. Doña Esperanza dijo, el problema es que Crisóforo no sabe que murió, o sabe que algo cambió pero no entiende bien qué. Sigue en modo de chofer, sigue cuidando su carga. Y ahora tú eres su carga, Abundio. Por eso camina en tu techo, por eso te sigue, no porque quiera hacerte daño, porque es lo único que sabe hacer. Cuidar. El silencio después de eso fue largo.
Miriam tenía los ojos llenos de agua, pero no lloraba. Yo pensé en ese hombre. Crisóforo, 63 años, 30 de carretera, muerto solo de noche en su cabina. Y seguía trabajando. Seguía en su ruta. Le dije a doña Esperanza, ¿qué le digo? Doña Esperanza nos explicó despacio. Dijo, Crisóforo te eligió porque se reconoció en ti. 2 choferes, la misma carretera, la misma vida. Cuando el rosario llegó a tus manos, él sintió algo familiar y se quedó. Eso significa que hay una conexión, y esa conexión es la que te da la posibilidad de hablarle de una manera que él pueda escuchar. Le pregunté cómo se habla con alguien que no está. Dijo, igual que hablarías con alguien que sí está. En voz alta, con claridad, sin rodeos. Los que se quedan atrapados entre un lado y el otro no necesitan rituales complicados. Necesitan que alguien les diga la verdad, que alguien les explique lo que ellos no pueden ver solos. Nos dijo que esa noche haría la limpieza de la casa primero, que iría con nosotros, que prepararía el espacio, y que después Abundio hablaría solo en el patio. Llegamos a la casa entrada la noche. Los niños dormían en casa de la tía Concha. Doña Esperanza recorrió la casa con copal y con agua que había preparado. Rezó en cada cuarto, en cada esquina. Pasó por la sala, los cuartos, el baño, la cocina. Subió al techo también. Estuvo arriba como 10 minutos sola. Cuando bajó tenía la cara del esfuerzo concentrado. Nos dijo, está aquí, está en el techo todavía. Lo sentí. Está inquieto. Sabe que algo pasa. Preparó el patio. Puso una silla en el centro. Una veladora blanca encendida en el suelo frente a la silla. El rosario sobre el trapo blanco junto a la veladora. Me dijo, siéntate. Habla. No uses palabras que no son tuyas. Dile lo que sientes, lo que sabes, lo que necesita escuchar. Me miró Miriam. Me dijo bajito, tú puedes. Me senté en la silla. Doña Esperanza se retiró hacia la puerta de la cocina. Miriam también. Me quedé solo en el patio con la veladora y el rosario y el cielo de Veracruz arriba con sus pocas estrellas entre las nubes. Estuve un momento en silencio. Luego hablé. Dije, Crisóforo, no te conozco, pero ya sé quién eres. Sé que eras chofer. Que llevabas 30 años en la carretera, que moriste solo de noche en tu cabina y que nadie llegó a tiempo. Me callé un momento. Arriba no había pasos. Silencio. Seguí. Yo también soy chofer. Conozco esa vida. Conozco lo que es pasar la noche solo en la cabina con el motor y la carretera y nada más. Conozco lo que es alejarse de la familia y no saber bien por qué uno lo hace, solo que hay que hacerlo. Algo en el aire del patio cambió. No sé cómo describirlo. No fue viento, no fue temperatura. Fue algo más sutil, como cuando alguien que estaba lejos de repente está cerca. Seguí. Lo que te pasó no fue justo. Morirte solo así no es justo. Pero pasó. Y ya pasó. Y llevas 2 años caminando en techos ajenos, cuidando a gente que no conoces porque no sabes qué más hacer. Se me quebró un poco la voz. No lo esperaba. Dije, ya no tienes que cuidarme, Crisóforo. Yo me cuido. Tengo a Miriam y a mis hijos y a mis años de carretera que me enseñaron a salir adelante. No necesito que cuides mi casa. Hice una pausa. Luego dije, lo que necesitas es descansar. Soltar el volante. Porque hay choferes que en algún punto tienen que bajarse del camión y dejar que otro maneje. Y ese momento para ti llegó hace 2 años en esa carretera del norte. La veladora frente a mí se movió. La llama subió. Alta. Recta. Sin viento que la explicara. Y en el techo de mi casa los pasos empezaron. Pero esta vez no de un lado al otro. Fueron desde el centro del techo hacia el borde más lejano de la casa. Y luego se fueron apagando. Como los pasos de alguien que se aleja por una carretera larga. Hasta que no se escucharon más.
La veladora volvió a su tamaño normal. El patio estaba completamente quieto. Me quedé sentado un momento más. Luego dije, «Buen viaje, compañero». Doña Esperanza salió de la cocina. Nos miró a Miriam y a mí. Luego miró el techo. Dijo, «Se fue. No del todo todavía, pero se movió. Ya encontró el camino». Le pregunté qué faltaba. Dijo, «El rosario». Las cuentas son el último hilo. Mientras existan en este mundo como están, hay algo de él que puede regresar. No como antes, pero puede regresar. Hay que devolverlas a la tierra. Le pregunté si quería decir enterrarlas. Dijo, sí, no tirarlas, no quemarlas, enterrarlas, con respeto, con su nombre, porque fueron suyas y merecen volver al lugar donde todo vuelve. Me preguntó si sabía de algún árbol viejo, de esos que llevan décadas en el mismo lugar, un árbol de los que tienen raíces profundas. Le dije que sí. En el borde del potrero que está a 2 kilómetros de la casa hay una ceiba vieja, grande, de esas que llevan más años que cualquier persona del barrio. Dijo, ese es el lugar. Al día siguiente en la mañana fui solo. Llevé el rosario todavía sobre el trapo blanco. Llevé una pala pequeña. Y llevé algo que doña Esperanza me dio. Un papel donde ella había escrito el nombre completo de Crisóforo y los años que vivió. La ceiba estaba donde siempre había estado. Grande, silenciosa, con las raíces que salían de la tierra como brazos. Cavé un hoyo pequeño entre dos de las raíces más gruesas, como de 30 centímetros de profundidad. Puse el rosario adentro todavía envuelto en el trapo blanco. Puse el papel con el nombre encima. Eché tierra. La aplanché con la mano. Y dije en voz alta, Crisóforo Landa, aquí están tus cosas, ya puedes descansar. Eso fue todo. Caminé de regreso a la casa. Esa noche dormí de un lado al otro sin despertarme una sola vez. Sin pasos, sin nada. Solo el silencio de la noche de Veracruz con sus grillos y su calor y su olor a mar lejano. Miriam amaneció diferente, más liviana. Como cuando se quita uno una mochila que llevaba tanto tiempo cargando que ya no la sentía, pero que de repente, al quitársela, se da cuenta de cuánto pesaba. Toño desayunó con hambre y habló de sus cosas de escuela como si nada hubiera pasado en las últimas semanas. Fernanda volvió a dormir en su cuarto esa noche, sola, sin pedirle nada a nadie. El círculo limpio en el techo con el tiempo se fue llenando de polvo otra vez, como todo lo que se va, como todo lo que por fin descansa. Yo sigo manejando de noche, sigo haciendo mis rutas. Veracruz a Monterrey y de vuelta. El camino de siempre. Pero ahora cuando manejo de noche y el camino está largo y oscuro y solitario, pienso en Crisóforo, en los 30 años que manejó esas mismas carreteras, en cómo la carretera se convirtió en su único hogar hasta que dejó de tener hogar. Y a veces, cuando pasa algo en la ruta que no tenía por qué salir bien y salió bien, sonrío solo en la cabina. No porque crea que sigue ahí, sino porque a veces los que se fueron bien dejan algo atrás. No en un rosario, no en ningún objeto, sino en el camino mismo, en la carretera que nos vio a los dos pasar. Ahora te digo a ti lo que aprendí. Si alguien te regala algo y te dice que es especial, que fue bendecido en un lugar especial, que te va a proteger en la carretera, pregunta de dónde vino. Pregunta quién lo tuvo antes. Pregunta por qué lo están dando. Porque la protección verdadera no necesita objetos cargados. La protección verdadera viene de los que te quieren y están vivos y rezan por ti de noche. Todo lo demás, todo lo demás tiene historia. Y esa historia a veces viene contigo a casa. Y camina en tu techo. Y espera.